Bueno, corresponde a la presentación de nuestro colega Alejandro eh, Vial Latorre. Él ingresa a estudiar a la Universidad de Chile la carrera de geógrafo, donde se titula en 1971. Podemos separar dos aspectos del colega Alejandro Vial. Uno que es la docencia, que tiene una larga, digamos, experiencia y en el año 1971 al año 2007 se desempeñó en el Ministerio de Salud. Tiene amplia, digamos, experiencia en publicaciones, como por ejemplo Médicos de Hoy en Chile, Desigualdad, Distribución Territorial, Lluvia de Verano en la Cordillera, 2013, Torrentes de Montaña en 2013, Rasgos Volcánicos en San José de Maipo, 2013, y Terremoto en el Mar Drake. Entonces dejamos a nuestro colega Alejandro Vial para que haga su exposición. Adelante, Alejandro. En el 71, a raíz de que llegó un, una publicación del gobierno panameño que se llamaba Atlas de Geografía Médica de Panamá, en la Dirección General del SNS se les ocurrió que perfectamente Chile, con las estadísticas que tiene, podía hacer algo similar. Y nos incorporamos en ese momento la Luz Ivanoa Cornejo y la Consuelo Castro. Por un lado, lo que se llama la salud pública, que es toda la parte preventiva, y la parte asistencial, que de alguna manera está dividida en una parte que es en la institución propiamente del gobierno central, que son los servicios de salud con los hospitales, y el nivel primario que está entregado a la administración municipal. Y de identificar lugares que estuvieran con lo que se ha llamado vacíos de cobertura de atención. Y allí utilizamos un procedimiento un poco artesanal, como ocurre en muchas cosas que se hacen en nuestro país. Tomamos los mapas que había hecho el IREN de distribución de la población urbana y rural a partir de la publicación del censo del INE, los libritos de localidades pobladas. Y sobre esos mapas dibujamos líneas isócronas bajo el concepto de que las personas para llegar a un lugar de atención no debieran tener que caminar más allá de 6 kilómetros en el ámbito rural. Y eso fue un insumo para un proyecto que se hizo posteriormente, aprovechando eh, fondos internacionales con crédito del BID, que permitió que construyéramos, en algunos casos, por ejemplo, hubo un par de consultorios como fue en Montepatria, en la provincia de Limarí, que lo que se justificaba era hacer un hospital. Pero y aquí de repente tienen que funcionar, ¿cierto?, los conceptos territoriales. No había capacidad en el pueblo de Montepatria para hacer un hospital. A comienzos de los 80 se produjo una reforma importante en el sector salud y fue cuando se desapareció el Servicio Nacional de Salud y se crearon los servicios provinciales de salud. Y significó la desaparición de la Dirección General del SNS, que tenía como 3.000 funcionarios. Y el ministerio en esa época tenía 44. Ya, se multiplicó un poco el número de funcionarios, llegamos a 200 y tantos, pero junto con desaparecer la dirección del SNS, desapareció el Departamento de Estadística. Y se me ocurrió hacerme cargo del tema. Ahí estuve 17 años llevando las estadísticas de salud, pero con un plus que desgraciadamente los estadísticos de salud no llevan, cruzando la información con la información censal, con la que proporcionaba
el FONASA ya en ese tiempo de sus afiliados y, y de las ISAPRES. Incluimos además una cosa que se les olvida de repente en el Ministerio de Salud, los datos de las mutuales de seguridad, porque nadie sabía de qué se estaban enfermando los chilenos. El servicio hacía de vez en cuando unas auditorías de fichas clínicas en los hospitales, pero no incorporaban el sector privado. Y bueno, en este tiempo además estuve trabajando con la gente de salud rural. Hubo una cosa bien interesante que se le ocurrió a un médico en Temuco, que fue a propósito del proyecto BID, nombrar o pedirle a las comunidades indígenas que nombraran responsable de salud. Y ellos lo nombraban. En ese tiempo existía en Puerto Saavedra el internado del Instituto de Educación Rural. Entonces se llevaba a ese internado a estos responsables de salud de de la comunidad, se les completaba la escolaridad y luego iban a hacer el curso de auxiliar de enfermería al Hospital de Temuco, de manera que mientras se estaba construyendo la posta, se estaba formando al auxiliar de la posta incluía la vivienda también, y evitábamos el problema del afuerino, porque eran personas que habían sido nombrados por sus propias comunidades. Se hizo ahí un trabajo social bien interesante. Y me correspondió ya a fines de los 80 y comienzos de los 90 colaborar con la Seremi Metropolitana. Y en esto de mi participación en la Comisión de Emergencia de la Seremi Metropolitana, me tocaron los dos eventos, el- la tragedia del Alfalfal en el Cajón del Maipo, que después de un invierno con mucha nieve, se produjo aguas arriba del río Colorado, un desprendimiento de nieve que obstruyó el estero Parraguirre, y cuando la presión hidrostática rompió este dique, bueno, vino el aluvión que hizo desaparecer a cerca de 30 personas. Y después, en mayo del 93, el famoso aluvión de la quebrada de Macul, en que también me correspondió estar allí presente y tratando de ayudar en algo. Ahí tuvimos contacto con la gente del MOP cuando se construyeron estas piscinas de contención que hasta el día de hoy están en la parte alta de la quebrada de Macul. Y bueno, algo también intervinimos en la prohibición de ocupación de la zona inundable, que ustedes saben que a estas alturas ya está tomada otra vez por la, el poblamiento espontáneo. Como consecuencia de esto, de la experiencia, de la condición profesional, eh, estuve a comienzos de los 2000 en el Departamento de Emergencia y Catástrofe, estuve en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, siempre de alguna manera colaborando, eh, coordinando cosas, hasta que el año 2007 eh, tuve oportunidad de trabajar ahí, no solo en la parte de salud, sino también apoyando a la municipalidad, municipio chiquitito. El tener un geógrafo disponible ahí les resultó bastante útil, creo yo, y por esa razón mis publicaciones sobre geomorfología andina corresponden a esa época. Estuve ahí 10 años, hasta el 2017. Importante en la fortaleza nuestra formación profesional, es este asunto de que somos eh, profesionales que manejamos cosas tanto de la ciencia como de lo humano, es súper importante. Y en el área donde yo me tuve que desempeñar, y me tocaron dos reformas institucionales.
lo que significó desarrollar algún tipo de capacidad de adaptación. En las debilidades, la profesión poco conocida, esta cosa que había un geógrafo en el sistema, como les comentaba, a través de este proceso que hicimos de mapear a través de isocronas la visualización de las áreas de influencia. Y me tocó la experiencia de trabajar en comunidades, como les comentaba, esto de los encargados de salud de las comunidades mapuche. Los conocimientos de geología, geomorfología y suelo fueron muy útiles en términos de explicar de alguna manera los procesos especialmente relacionados con el sobreescurrimiento de aguas. Hay que pensar que Santiago está pegado a a un murallón de cerros que acumula mucha agua cuando hay bastante precipitación. Y recuerdo que en una oportunidad les expliqué cómo el desarrollo urbano había pavimentado las quebradas y que por eso, a pesar de que las precipitaciones se producen en el frente cordillerano, las inundaciones iban a dar allá a Maipú, Pudahuel, Cerro Navia. Aplicamos conocimientos de instrumentos de capacitación territorial. Como les comentaba, tuve oportunidad de trabajar colaborando con la Municipalidad de San José de Maipo. Y, en fin, entre las reflexiones, eh, me parece importante que no perdamos nunca esta cosa de que somos expertos en geografía humana y en geografía física, porque eso permite apoyar mejor a las instituciones a las cuales servimos. Como me tocó desempeñar la docencia durante un par de periodos largos, 7 años o casi 10 años, pensando en la época en que fui ayudante en la universidad, al comienzo, y 21 años desde el 99 al 2020, eh, un- una suerte como de reflexión que podría ser un consejo para los que crean los currículos en las carreras. El sistema semestral no permite profundizar los conocimientos. Colega Alejandro, te agradecemos tu presencia y tu disertación, digamos que nos ilustra sobre tu largo recorrido, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud. Y hay muchas cosas que conversar. Esperamos, ¿no es cierto?, tenerte en otra oportunidad y seguir conectados, ¿no es cierto?, con este grupo que estamos tratando de desarrollar la parte profesional de la geografía, ¿no es cierto?, en esta organización que estamos tratando de crear, que es la geografía profesional. De nuevo, ¿no es cierto?, te agradecemos y esperamos seguir contando con Perfecto. tu Buen, participación.